Listo, bueno, la misión de hoy por la mañana es empezar el trabajo para la tarea que tienen asignada las próximas 2 semanas, esta semana y la siguiente, que es la realización del árbol de funciones y la realización del diagrama de sistemas y subsistemas de una jeringa. Bueno, de una jeringa no, más bien de una jeringa de inyectables, lo cual incluye, por supuesto, entonces la aguja, las capas protectoras y demás. Antes de iniciar y para contextualizar, entonces indicar eso. La función, digamos, de una jeringa tiene que ver con el tema salud y por tanto debe de protegerse para que esté inocua al 100% del tiempo, es decir, desde el momento en que uno la recibe hasta el momento en que va a ser desechada, debe permanecer con características tales que no faciliten la transmisión de algún tipo de contaminación a terceras personas. Entonces, la consideramos desde el momento en que está dentro del empaque, porque el empaque asegura que ella esté inocua hasta el momento del desecho, cuando la persona que la utilizó debe de botarla y en ese estado, digamos, cuando ya es desecho, debe permanecer de forma segura para que un tercero no se contamine. Entonces, las técnicas que vamos a aplicar esta vez son el árbol de funciones y el diagrama de sistemas y subsistemas. Estas dos técnicas se complementan o tienen una relación muy estrecha debido a que ambas agrupan, digamos, la información a partir de las funciones del objeto. En este caso, por ejemplo, en el árbol de funciones, se hace agrupándolas en términos de causa y efecto, es decir, de qué funciones, digamos, son principales, cuáles son secundarias y cuál es su relación en función de esa causa y de ese efecto. Por eso en el procedimiento se habla de que hay dos preguntas base para corroborar el árbol, que es el cómo y el por qué. Sin embargo, esto lo vamos a ver dentro de un ratito. Es conveniente, por ejemplo, o es muy útil tener el árbol de funciones listo y hacer después el diagrama de sistemas y subsistemas. Sin embargo, al revés también funciona. Es muy útil tener el diagrama de sistemas y subsistemas y a partir de él hacer el árbol de funciones, porque son técnicas precisamente que están correlacionadas porque operan sobre los mismos datos, que son las funciones del, ¿cómo se llama? Del sistema, del aparato. La primera parte, entonces, más o menos hasta el punto 4, son compartidas por ambas técnicas. A partir de la quinta instrucción, cada una de ellas se separa para obtener exactamente el material que se necesita para el procesamiento de datos. Vamos a empezar con el árbol de funciones. Es un diagrama de causa y efecto. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces todo se va a ordenar en términos de qué causa qué genera qué efectos. ¿Ok? Puede realizarse a través de la taxonomía de espina de pez o a través de un mapa mental. En ambos casos muestra la integración de las funciones que son necesarias para que el objeto que se analiza cumpla con la satisfacción de una necesidad. En nuestro caso lo vamos a hacer a través de un mapa mental. La primera parte de su procedimiento es similar a la del diagrama de sistemas y subsistemas, de manera que si se tiene preparado dicho diagrama, se puede facilitar la construcción del árbol de funciones. Ahora, antes de empezar la técnica, igual que en todas las técnicas, hay que hacerse 3 preguntas. Número 1, ¿qué tipo de información hay que obtener? Esto es un árbol de funciones y sirve precisamente para determinar las funciones, pero recuerden que hay una intencionalidad dada primero por el objeto de estudio. Nuestro objeto de estudio esta vez es cómo funciona una jeringa. Por tanto, toda nuestra mirada en el árbol de funciones tiene que estar por completo enfocada en demostrar eso, el cómo funciona. Segundo, ¿en qué lugar puedo obtenerla? Entonces, el primero y más evidente es contar con el objeto para poderlo observar, para poderlo analizar y para poder registrar, digamos, la información a través de algún instrumento. ¿En dónde más puedo obtener información acerca de la jeringa, chicos? Escucho. Profe, bueno, al ser inyectable, ¿verdad? Dentro del objeto de estudio, sería también consultar con gente que suele utilizar la jeringa, por ejemplo, gente que es diabética, gente de farmacias, si uno conoce a un médico, también puede preguntarle, o una Exactamente. enfermera, cosas así. Exacto, a expertos. Estás mencionando, todos los que mencionaste son expertos de una u otra forma. Sea un enfermero, sea una persona con diabetes, ya tienen mucha experiencia, digamos, aplicando las inyecciones. El enfermero, por ejemplo, puede hablar más en términos de los protocolos de uso de una jeringa.
y la persona diabética puede hablarte mucho de cómo se utiliza y cómo se lleva día a día, cómo se guarda, etcétera. Es decir, cómo se mantiene dentro de un ambiente hogareño. Mientras tanto que el enfermero te puede dar extensa información acerca de más bien cómo se mantiene dentro de un ambiente hospitalario. ¿Qué más? ¿En dónde más podemos obtener información de la jeringa? Profe, bueno, por mientras mi grupo decidimos empezar a investigar como con documentos confiables de Ajá, medicina y también como lo que usted había dicho de buscar los principios físicos que utiliza la jeringa. Entonces excelente. también nos pusimos a investigar sobre eso y Listo. encontramos unos documentos muy buenos. Muy bien. Ahora vean, toda esta información que están recabando tiene que ser registrada y tiene que ser, ¿cómo se llama? Sistematizada a través de un instrumento, ¿ok? Entonces, si ustedes están recolectando información, digamos, de tipo bibliográfica, no es que van a guardar el artículo completo para mostrarlo como la información, de ahí tienen que extraer exactamente lo que necesitan. Supongamos que entonces el artículo es para obtener ¿cómo se llama? Los principios físicos involucrados. Todo lo que hacen es explicar en un pequeño diagrama, en una tabla o en donde sea, cómo funciona y cuáles son esos principios físicos involucrados. De esta manera están utilizando un instrumento de, ¿cómo se llama?, de registro o sí, de registro de los datos. Y eso es lo que tienen que entregar en la parte de la rúbrica donde se habla de cómo, o sea, qué instrumentos se diseñaron para la recolección de datos. ¿Les queda claro ese punto? Sí, digamos, nosotros lo que empezamos a hacer es, como, bueno, ayer tuvimos una reunión y empezamos a dividirnos como, ok, vos investigate sobre las piezas, partes y todo esto que puede traer una jeringa. Vos, cómo se utiliza una jeringa y yo, los principios físicos. Y entonces hicimos una lista cada uno por separado y después pensábamos hacer como un diagrama de afinidad donde se acomodara más gráfico. Perfecto. Entonces, eso es lo que tendrían que mencionar, digamos, en el apartado en donde se les pide pues, aclarar qué instrumento utilizaron para la recolección de datos. Y después en la parte donde se piden los datos está el diagrama de afinidad ya resuelto. Bueno, y tercero, ¿quién o qué me la puede dar? Porque en algunos casos no es un quién, sino un qué, como el caso de la jeringa. Buena parte de la información yo la voy a definir o la voy a inferir a partir de la experimentación. Por tanto, es ella como aparatito, como objeto, quien me va a dar esa información. Entonces, toda esta historia del árbol de funciones empieza haciendo la pregunta base, ¿cómo hace el objeto para lograr? Y está esa, digamos, en la descripción de la técnica, el espacio en blanco, porque son miles de objetos los que podríamos analizar. En este caso es cómo hace la jeringa para inyectar, ¿ok? Cómo este aparato, con la serie de acciones que realiza, termina produciendo al final el beneficio de la inyección en la persona. La pregunta entonces no se contesta diciendo algo como de el usuario llena y entonces inyecta y aprieta, ¿ok? Porque eso es lo que la persona está haciendo con el producto y a nosotros nos interesa saber qué serie de acciones, qué serie de cosas, qué serie de procesos, qué serie de funciones tienen que darse dentro del aparato o de la persona en interacción con el aparato, pero en términos de las funciones, no del uso, para que al final el líquido que está contenido en la jeringa llegue por ejemplo, al torrente sanguíneo o llegue al músculo que tiene que llegar, o si más bien la jeringa va a ser utilizada para sacar algún fluido corporal para poder extraerlo. El punto es entender cómo opera la jeringa para generar ese vacío que hace que se pueda llenar en algún momento su cuerpo y que se pueda de nuevo depositar a través de la aguja en otro lugar. Segundo, a partir de la pregunta base, hacer una tormenta de ideas en la que se puedan explorar, definir y registrar las funciones presentes en el objeto. Entonces, en esta tormenta de ideas es importantísimo primero haber utilizado el objeto, si no uno cómo va a suponer cómo funciona la jeringa. Entonces la idea es poder abrirla, empezar a pensar, ok, ¿para qué sirve? O sea, ¿por qué viene un empaque? ¿Cuál es la necesidad del empaque? ¿Por qué motivo la aguja está encapsulada? Es para que yo no me punce solamente o hay más cosas y empezar a investigar o hacer, digamos, un interrogatorio del objeto. Eso es como poner el objeto, ponerle la luz de frente, ser yo un detective y empezar a acosarlo por completo hasta llegar a las últimas consecuencias. Y en este sentido es así, hay que llegarle al punto. Esta jeringa tiene incluso una textura en la parte superior, ¿ok? Y entonces yo sí tengo que preguntarme para qué sirve esa textura, porque esa textura puede servir para algo. Esta jeringa curiosamente tiene el pistón, perdón,
de forma cuadrada, tienen una sección cuadrada. Entonces eso es parte de las cosas que yo me tengo que preguntar cuando estoy definiendo las funciones, porque si es cuadrado, o sea, puede ser por un motivo en especial, y ese motivo fijo está relacionado con una función del objeto. Tercero, ordenar las funciones según afinidad. Se formarán categorías de funciones que tienen una relación lógica. Entonces, la idea es que yo agote hasta el borde, hasta el límite, la cantidad de funciones que encuentre. Una vez que ya las tengo listas, que tengo, por decir un número cualquiera, 20, 30 funciones, empiezo a hacer un ordenamiento por afinidad. Todas aquellas que tienen que ver con la solución de algo en específico se agrupan. Entonces, todas aquellas que tienen que ver, por ejemplo, con provocar el vacío para que ingrese el líquido, van todas juntas. Todas aquellas que tienen que ver con brindar un apoyo para que el usuario pueda utilizarlo, todas esas van juntas. Todas las que tienen que ver con que el líquido pueda llegar dentro del usuario, bueno, el usuario no, más bien del paciente, todas esas van juntas también. Y una vez que ya tenemos esa categorización, entonces se le pone el nombre a las categorías. Se supone entonces que todos los integrantes de una categoría están ahí porque ayudan a cumplir esa función grande, digamos, que es el nombre de la categoría. En el caso del árbol de funciones, cada una de las funciones que hay dentro de la categoría van a ser consideradas funciones secundarias y el nombre de la categoría va a ser considerada una función principal. ¿Ok? Vean que hasta este momento todavía no les he sugerido siquiera que le pongan nombre a la función que tiene que cumplir ¿cómo se llama? La jeringa, debido a que eso es lo último que se hace. Es decir, cuando ya uno tiene claro todo el panorama, puede darse cuenta si la función, por ejemplo, es única, es una sola cosa lo que tiene que hacer, o si es compuesta, porque en algunos casos la función general va a quedar como una función compuesta. Entonces el objeto, o sea, podría ser la definición de función, el objeto sirve para, o tiene como funciones tal, tal y tal. Es decir, el objeto tiene 3 funciones a la vez, que es la mayor parte de los casos. Pocos objetos se remiten a una sola función. Básicamente, solo un pelador de papas, digamos, sirve solo para pelar papas. Casi todos los objetos que existen tienen varias funciones que cumplir, que tienen que quedar reflejadas en la redacción de su función principal. El paso 6, las funciones secundarias deben ordenarse en una secuencia de causa y efecto. Para ello se emplea la pregunta ¿cómo lo hace? De manera que se hace la pregunta a la función principal, de seguido a las funciones secundarias según cómo se van, ¿cómo se llama? Desarrollando. Cada una de estas entonces forma una ramificación, es decir, yo pregunto algo como, vamos a ver, supongamos que definimos una función principal que se llama brindar agarre al usuario. Entonces, si hay una función principal que se llama brindar agarre, dentro de esa función principal tienen que haber funciones secundarias. ¿Cómo se le brinda agarre al usuario? Brindando puntos de apoyo, que es justamente donde se van a apoyar los dedos. Ok, entonces una de las funciones del aparato es darle puntos de apoyo para que pueda tener agarre al usuario. ¿Cómo se brinda puntos de apoyo? Y ahí entonces se van desarrollando o se va seleccionando ¿cómo se llama? De las funciones que ya tengo redactadas, cuáles son las que pueden dar la lógica secuencial de toda esa argumentación. Una vez que la tengo lista hasta la última, lo que hago es devolverme preguntando ¿por qué? ¿Por qué existe esto? Ah, para esto. ¿Por qué existe esto? Ah, para esto. ¿Por qué sigue? Y así sucesivamente. Cuando se da esa línea lógica, quiere decir que la ramificación está bien hecha. Paso 7. Se repite ese procedimiento para cada una de las funciones secundarias encontradas. Se hace la pregunta a cada función secundaria, de seguido se colocan como ramificaciones del mapa las funciones que den respuesta. Este paso se repite hasta colocar la última función identificada. Paso 8. Una vez ordenada la categoría, validarla empleando la lógica del cómo lo hace y del por qué lo hace, es decir, armarlo todo por completo y validar que tanto la secuencia hacia la derecha como hacia la izquierda es correcta, preguntando hacia este sentido cómo lo hace y preguntando en este otro sentido por qué lo hace. Las funciones a leerlas en dirección izquierda-derecha entonces deben contestar la pregunta ¿cómo lo hace? Y las funciones a leerlas en dirección de derecha hacia la izquierda deben contestar la pregunta ¿por qué lo hace? Paso 9. Si existe un problema en dicha lógica, proceder a revisar y corregir el caso.
puede suceder por diferentes motivos. Hay tres principales. Primero, que hacen falta funciones en el punto donde la relación tiene problemas de lógica. Entonces, si hay una relación, un problemita entre estos dos segmentos de esa cadena, es altamente probable que es que falta uno en medio de los dos, y por ese motivo no se da la secuencia lógica de manera correcta. Ahora, podría suceder un segundo caso también, que estas dos en realidad no van sobre la misma cadena, sino que pertenecen a otras cadenas diferentes, que también puede pasar. Y tercero, que las funciones no son solo secuenciales, sino que pertenecen a ramificaciones distintas. En realidad les acabo de decir, ese es el punto anterior. En el segundo caso es más bien que estas dos funciones no están en el orden correcto, sino que una va antes que la otra, es decir, están puestas en una posición incorrecta. Paso 10, repetir los pasos 5 al 9 para cada una de las categorías identificadas. Paso 11, una vez aclaradas y jerarquizadas las categorías, declarar a partir de ellas la función general. Entonces, una vez que ya tengo claro cómo funciona todo esto, cómo se arma en términos de funciones, declarar la función general del sistema que se está analizando, en nuestro caso la jeringa. Paso 12, organizar la información en un mapa mental siguiendo la estructura, función general, función principal, funciones secundarias. Paso 13, hacer un análisis narrativo a partir de las relaciones encontradas. Y ese análisis narrativo va en términos de funciones, por supuesto. Entonces la jeringa funciona debido a tal y tal punto. Tiene que aplicarse una fuerza. Para que se aplique la fuerza debe existir un punto de apoyo para el usuario. Es importante mencionar que en el punto de apoyo hay textura que permite la fricción, o hay facilidades como tales, o el material es mucho más grueso, o tiene un pie de amigo que lo hace más fuerte, etc. Entonces, ese es el tipo de análisis que se hace en este caso, porque toda la información es de una sola categoría, son funciones. Entonces, lo que tiene que hacer es correlacionarse más bien cómo las diferentes funciones se apoyan entre ellas para lograr al final el beneficio último de la jeringa, que es inyectar. Y los últimos dos pasos van a estar en función de cuál es la necesidad de información para la cual se efectúa la técnica, que es triangular los datos y hacer una síntesis de los resultados. Aquí hay que hacer. Entonces, lo que tenemos en la plantilla es una hoja en blanco para poder hacer ese brainstorming y determinar las funciones que podamos encontrar. Una siguiente plantilla que lo que hace es darles espacio para poder generar la afinidad, los grupos por afinidad, y una plantilla que les da un esquema de mapa mental en el cual se pueden organizar la función general, funciones primarias, funciones secundarias. Chicos, ¿dudas con este tema? Tengo una pregunta. Sí, dale. Una forma de poder hacer, es que digamos, no sé si se puede, o van a haber funciones que no van a tener una pieza o parte o componente específico que la realice, sino que también puede ser como un conjunto de ellos. Pero mi pregunta es, una forma de poder realizar estas dos técnicas es primero hacer el de sistemas y luego empezar a preguntarse qué parte, qué pieza, qué todo hace qué función. Sí, es que cualquiera de las dos vías funciona, todo depende mucho de una preferencia personal o de una habilidad personal, es decir, quien sea más hábil determinando funciones le va a ser más fácil hacer primero el de funciones y después el de sistemas. Quien sea más hábil en el tema, digamos, de la materialidad, con cosas que son más concretas, probablemente le sea más fácil resolver primero el diagrama de sistemas y subsistemas y a partir de él hacer el de funciones. ¿Ves? Entonces no hay una respuesta única y correcta para esto. De cada quien lo hace según sus habilidades. Ok, sí, entonces digamos la pregunta más era como, ok, lo que se puede hacer es encontrar, extraer toda la información, todos los datos que queremos, hacer una de las dos técnicas y después pasar a la otra. Bien, ok, gracias, profe. Y desarmar el objeto en primera instancia es como de las primeras cosas que hay que hacer para entender las funciones. ¿Me explico? Es decir, no necesariamente construir el diagrama de sistemas y subsistemas, pero sí es como desarmarlo y empezar a preguntarle para qué. Por ejemplo, vean esta jeringa que tiene este apéndice. Tiene aquí un apéndice que normalmente no tienen otras jeringas. Esta otra no lo tiene. ¿Ok? Entonces, si esa tiene un apéndice, es por algo, sirve para algo. Si no, no estaría ahí. Créanme que nadie va a desperdiciar ese material si se pudiera ahorrar. Entonces, hay que preguntarse para qué sirve.
porque eso está cumpliendo una función en el objeto. De esa manera entonces, al desarmarlo, empezamos a ver como todos esos detalles que existen en su configuración que alguna función tienen. Por ejemplo, si hubiéramos hecho el proyecto que tenía planificado para esta unidad, estaríamos trabajando con una pistolita de agua, específicamente estudiando cómo funciona la bomba de la pistola de agua. Y estas bombas tienen una cosa que es curiosísima, que es el sistema de, ¿cómo se llama?, de obstructores para permitir que entre y que salga el agua, unido al punto, perdón, eso en el caso de las pistolitas chiquititas, por ejemplo, que vienen en piñatas y demás. Y las que tienen pistón son todavía más interesantes, porque tienen un pequeño huequito que casi nadie nota nunca, que sirve precisamente para que entre el aire al sistema. Entonces, casi siempre los estudiantes se quedan atollados en el punto de cómo entra el aire, es decir, si esto se retira, pero aunque se retire no entra. Entonces, ¿cómo entra el aire? Y es porque ese huequito es tan pequeñito y está tan escondido que no se nota. ¿Sí me explico? Entonces, sí hay que ver hasta el último detalle, porque sí existe la posibilidad de que sea ese detalle ínfimo y chiquitico el que está cumpliendo la función que hace que todo funcione. ¿Ok? Que si quitamos eso, definitivamente el objeto queda inutilizado. Algo así podría pasar entonces con con las jeringas. Ahora, chicos, por supuesto que si hay que definir funciones, hay que desarmarlo por completo. Así. Y una vez que yo lo desarmo, descubro esta pieza que también tiene una función. Y por tanto, el hueco que está aquí por dentro debe de tener una forma y yo necesito conocer esa forma porque tiene una función. ¿Sí me explico? ¿Comprenden? Sí. Sí, profe. Profe, yo tengo una duda. Usted mencionó como que había una jeringa que tenía digamos, dos jeringas diferentes o escuché mal. Sí, Es que que usted dijo, tengo en mi poder dos jeringas diferentes, una que tiene este pistón y otra que no lo tiene. ajá, digamos, como equipo elegimos cuál usar. Exactamente, ustedes como equipo decidan una. El, Ok, el primer, ¿cómo se llama? La primera instrucción del machote que yo les entregué para resolver el proyecto dice que deben, ¿cómo se llama? Mostrarla. Entonces, así yo me entero de cuál es la jeringa que ustedes están analizando. Además de mostrarla, se les está pidiendo que hagan un listado de los componentes, que los muestren y que, ¿cómo se llama? Los numeren para su referencia. De esa manera yo me doy cuenta de que con qué jeringa ustedes están trabajando. ok. Profe, y digamos, ok, el objeto de estudio es cómo funciona una jeringa inyectable. Y en la plantilla que usted nos acaba de enseñar del árbol de funciones que dice cómo funciona la jeringa para, digamos, eso puede ser para introducir líquidos en el cuerpo, para introducir, ¿verdad? O para extraer. No, permíteme un segundo, voy a poner la plantilla. La pregunta es, ¿cómo hace el objeto para lograr? Y en este caso es de la función del objeto, la evidente, la que vos puedes encontrar de primera entrada. Y sí, como lo estás diciendo, es cómo hace para meter líquido dentro del cuerpo. Ahora, esto es todavía más específico porque no se trata solamente de meter un líquido en el cuerpo, hay que meterlo en condiciones especiales. ¿Qué quiere decir condiciones especiales? Que ninguna jeringa puede estar expuesta, por ejemplo. ¿Por qué motivo? Porque si hay contaminación no se puede utilizar porque estás metiendo un elemento contaminante al cuerpo. ¿Sí me explico? Entonces, la Ajá. pregunta aquí es cómo hace el objeto para lograr introducir un líquido en el cuerpo sin que éste ocasione, ¿cómo se llama?, alguna enfermedad de contaminación o algo por el estilo. Entonces hay que pensar mucho, mejor la redacción, por supuesto, pero ese es el sentido de la función de la jeringa. Poder... Ay, profe, se me trabó. A Yo todos creo que el profe se trabó. Ah, se le ok. habrá ido el internet. Sí, puede ser. Ha estado muy malo. Yo también tenía otra duda. Qué lástima. Que sea Chel. Sí, yo también. O Sí, F. agregué de nuevo. Qué duro, Jerry.
¿Y qué? ¿Cómo han estado? Nicole, feliz cumpleaños. ¿Todo bien? ¿Quién ¿Cómo cumple? amanecieron? Bien, bien. ¿Ya Peluche, tomaron ¿quién cumple? agua? ¿Quién cumple años? Nicole, Tanto tiempo sin Ah, ver. feliz cumple. ¿En serio? Gracias. Feliz cumple. Cumple. Sí, felicidades. Feliz cumpleaños. Y yo digo que cantemos, la verdad. Ándale. Que alguien ponga la canción de cumpleaños entonces. Para animar la cuestión. ¿La versión normal o la de Vicente Fernández? Sí, no sé. Algo bien chidori. Oigan, yo creo que la clase se está grabando igual. ay, ¿Verdad? sí, Hola, Ay, no importa. no le vamos a cantar. Sí, de alguien. Ey. Ahí está. Pero no vamos a cantar. Dile, Yo Palmo. estaba así con la palabra en la boca. A ver, yo quiero hacer una pregunta, a ver si alguien tiene la misma duda que yo con esto. Es que, digamos, yo estaba Dice el profe que pensando... se le fue la luz. Ah, sí, ven. Oh, Ah, madre, eso F. se siente el dolor. Bueno, gente. Siento el dolor de mil almas en pena, decía. ¿Me Juan y la clase? oigan, no sé si alguno, porque digamos, mi duda era como que si o sea, uno también puede extraer líquido con la jeringa. Sí, como sangre. Es que yo creo Ajá, que la sangre se saca con jeringa. No se saca Sí. con el No. O sea, Sí, si Con es la- una jeringa, pero Sí. es una jeringa con Como una con jeringa aguja especial. más gruesa, ¿no? Sí, es diferente, sí. Es una jeringa especial y tiene como un tubito al final. O sea, con la jeringa sí se puede sacar líquido. de que se puede, pero no. Siento que el profe se va a reír escuchando esta grabación. Jeringa sí puede. Jeringa. No hacen estos para eso, no tienen como jalar. Igual la jeringa tiene que jalar el líquido, aunque no sea sangre, el que vaya a meter. ah, bueno, sí. Yo me acuerdo que la última vez que me fui a sacar sangre, no era como una jeringa como tal, sino era un tubo con aguja y como que la misma sangre, el mismo flujo de sangre iba llenando la... No No, sé pero al si se le parecer llaman sí se puede. intravenosas a esas. Por No, es que, o sea, Ahí mandé una foto por el no chat. son otras. Pero sí se puede. El que tiene miedo a la sangre no la vea nada más, pero Yo cualquier cosa. le tengo miedo a las Desmaya, agujas, o sea, lo no abre sé y se por qué en estos desmaya. momentos estoy ¿Escuchó sosteniendo Diego? una mano. ¿Quién mandó una foto de un tubo de sangre, man? Graciosamente, a mí no me da miedo la sangre, pero me da miedo las jeringas. Ajá, a mí también. A mí Yo me lo que me pongo muy asusta son las nervioso. agujas. Y espérese que acomode la cortina, porque al final le toca volver a barrer. Y tengo una pregunta, a ver, como, digamos, es que, por lo menos en mi caso, siento yo que una jeringa no solo tiene el uso de poder extraer o meter líquido a la piel, porque uno le puede quitar la aguja y utilizarlo como para darse medicina a un bebé, algo. Sí, yo pensé eso ayer y le pregunté al profe y se me cagó, entonces yo creo que hay que tomar en cuenta la La aguja. jeringa, El profe 100%. puede ver esto, ¿verdad? Es que es porque... Sí, a ver, entonces está grabado. Ese compa ya está muerto. Más no habían avisado. El profe va a ver esto. O sea, profe, usted que nos escucha desde lo alto, sepa que todos con el fin de apoyarnos entre todos en el proyecto, por si acaso. Exacto. Así es. ¿Sabe que lo que sí va a pasar es que va a decir como, qué huevones, no dicen ni mierda cuando estoy dando la clase, pero me voy? El vocabulario, por favor.
Perdón, No, sí es cierto. no, hombre, vos estamos del otro extremo. Usted lo que intentar dar la clase con este speech. Sí, sí. ¿Cómo? No, pero creo que fue Marcelo el que preguntó lo de quitar la aguja, pero es que yo pienso que más bien es como dice Donald, como es inyectable el objeto de estudio, o sea, el objeto de estudio se enfoca en la inyección con la aguja, me parece. Sí, mae, ayer estaba diciendo que la aguja en sí era parte de la vara, entonces supongo que el más estaba quitando esa parte de que se pueda quitar y todo eso. A mí me pasó que, digamos, para revivir los pilots de Vicky, bueno, esos, usé una jeringa para, digamos, inyectarle el alcohol, pero, o sea, no usé la aguja. E igual lo inyecté, digamos. No sé si Hay algunas jeringas que es no tienen. específicamente. Yo tengo una jeringa que no se le puede quitar la aguja. Es que exacto, ya depende de la jeringa que uno tenga en la casa. Digamos, yo la que tengo se le puede quitar, más bien la tengo sin Digamos, aguja. Yo no tengo jeringa, digamos. Yo tampoco. Yo tengo como todos los tiros de jeringa. Eso fue muy... La jeringa que yo tengo ahí en mi casa. Sí, sí, Todos los días. No, yo fui ayer a comprar la jeringa y me di cuenta que valían 100 colones, entonces compré Yo sí dos. tengo. A mí me costó 75. Irónicamente, mi mamá es Muy barata, doctora, con la de entonces, 100. ajá. De hecho, Su mamá va a ser experta para todo, man. yo aquí en mi casa tengo como 700 jeringas. Sí, yo también. Y que me dan miedo. Mal. Envíamela por Globo porque yo no tengo. No, y es que tras de eso, Todos no llegan a la juela, mae. Eso le iba a decir yo. increíble. Bueno, yo no sé ustedes, yo voy a ir a trabajar, a ver qué hago. Sí, no, ya esto va muriendo, yo voy saliendo. Ya. Yo era consulta de fundamentos. Bueno, bro. Pero nadie cantó. Voy a seguir con... Sí, no me Ey, si cantaron. al final no le cantamos. Sí, no le Cantémosle. cantamos. Rescatémosle. Pero Por sin favor. música, porque es muy difícil. Chicos, ¿sigues ahí? Sí. A ver, alguien que coordine y diga el 1, 2, 3. Ok. 1, Muchachos, 2. Usted que es colombiano, que tiene buen ritmo, bro. Está bien. A ver. 1, 2 y 3. Cumpleaños. No, May, pero ¿qué es eso? A ver, ¿qué pasó con la coordinación? Man, internet de Costa Rica, eso pasó. Aquí los micrófonos antes de cantar. Bueno, que canten. A ver, otra vez desde arriba, chiquillos. Dele. 1, 2 y 3. Cumpleaños. No, May, pero ahí le voy a cantar yo solo, güey. Está todo coordinado. Sí, no se puede. Llegó. A ver, mi profe. ¡Feliz cumpleaños! Profe. Profe, ¿Ya no es se le- legal o ya era legal? ¿Cómo? Estamos celebrando el cumpleaños. Perdón, Sí, profe. no era usted, Perdón. profe, no era usted. ¿Quién Bueno, cumpleaños? ahora todos vamos a Profe, ver. Nicole cumpleaños, profe. ¡Feliz cumpleaños, Nicole! Gracias. Me da risa que sí, es la primera vez que hablamos como que todos. Profe, tienen que ver la grabación de esta clase. Tiene que ver la grabación de fijo. Sí, profe, creo que se grabó. Todo Efectivamente. el mundo estaba moteado. Vamos para YouTube. ¡Oh, sí es cierto! Muchachos, En la fama, no le digo. Chicos, tengan atención. sí, ya. Podemos continuar. Estoy con mi teléfono, pero la batería es limitada, por supuesto. Porque recuerden que no tengo luz. Entonces, en este momento estamos con mi 95%, que por dicha estaba lleno, pero se va a ir súper rápido. Entonces, concéntrense en lo que sí tenemos que hacer, porque ni modo. Y porque tengo que buscar qué hacer ahora para la tarde, que también tengo clase, en caso de que no vuelva la luz.
Ok. Bien. Vean, necesito su apoyo porque yo ya no puedo proyectar debido a que, o sea, no puedo compartir pantalla porque no tengo internet. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Entremos de una vez en materia. Yo ya les compartí ahí el enlace al Jamboard. ¿Ok? Entonces, necesito que se unan a la pizarra y que alguien la comparta en pantalla para poderlo ver. Profe, yo puedo compartirla. Perfecto, muy bien. Ahí me dice si se ve. Sí, Sí, sí. Ok. Vamos a ver. Perfecto. Ahora vean. Entonces, chicos, el objetivo en este momento es que llenemos ese tablero de funciones presentes dentro de la jeringa. Por eso les pedí que la tuvieran. Para encontrar esas funciones, entonces necesitamos ir viendo paso a paso o pieza por pieza para qué podría servir, porque ese para qué puede servir entonces es una función, ¿ok? Entonces, agarren vamos a ver, su jeringa y empiecen a determinar cuáles son esas funciones principales que están viendo, bueno, las más evidentes más bien, y ponen ahí post-it que indiquen o en la que redactan esas funciones. ¿Qué les pasa a ustedes que creen que porque yo estoy en un teléfono pueden estar jugando con la pantalla? Yo en Recuerden estos hacer... momentos me siento como de piedra, profe, porque es mi pantalla la que se está proyectando. Ni modo. Hagan los post-it chiquiticos, porque si no, no nos van a caber. Ok, entonces disminuyan un poquito el tamaño. Eso, qué bien. Profe, de hecho yo creo que puedo poner aquí fondo cuadriculado para que todo esté como más uniforme por aquello. Toda la razón. Ok. Profe, una pregunta. Es que estoy notando que el hule, ¿verdad? Ajá. Que tiene el pistón, también funciona como sello. Es correcto. Porque la forma del envase también tiene como una rayita que impide que el hule salga. Exactamente. Entonces, ¿perdón? Tiene 2 o 3, depende del modelo, porque tiene una que está exactamente en el puro borde, digamos, superior viéndolo en esta posición que lo tengo en la imagen. Ok, aquí arriba tiene un bordecito y tiene un segundo borde de anillo aquí abajo y tiene un último justamente al final. Ajá, sí. Tienes Ese es el que razón, yo tengo. la función de sellar. Entonces, profe, yo puedo poner ahí la función de sellar. Sí. Okay. Sí, la función puede ser sellar o impedir la salida de líquido. Pero en realidad, bueno, esa es una función, pero no es la única, porque tenés razón, está también la función de sello. La función de sello es la que permite generar el vacío. Sí, en eso estaba pensando. Todo eso entonces hay que ponerlo, porque son funciones que están relacionadas, pero que no son lo mismo. Profe, que ahora yo le decía a los chiquillos que, digamos, uno puede, digamos, introducir líquido, pero también puede extraer líquido. Entonces, digamos, en esa parte de la pregunta, es que ya no me acuerdo qué era lo que decía, que la jeringa inyectable sirve para, o algo así era lo que decía, no me acuerdo bien ahora. Entonces, digamos que ahí uno podía poner para extraer líquido, para introducir líquido. ¿Eso quedaba libre? No, en realidad sirve para las dos cosas. Las dos cosas se hacen con ella, es decir, no hay manera de solo... Ve, no puedes introducir líquido en un cuerpo si primero no se lo metiste a la jeringa. ¿Sí me explico? Entonces el aparato está hecho para ambos procesos. Ajá, entonces digamos, eso se tiene que aclarar ahí. Sí. O ponerse ahí.
Eso más bien es lo que tiene que quedar claro en la función general del árbol. Y en las secundarias es la que sigue, ¿verdad? Sí. Es principal, y en las secundarias uno hace como dos, extraer e introducir. No tengo la certeza de cómo se arman en este momento, no lo sé. Profe, Sí. ahora estamos hablando de que, digamos, uno sí puede extraer líquido con esta jeringa, pero la que compramos, digamos, en la farmacia y así, no es igual a la que usan los doctores para extraer sangre. Entonces, Ajá. si igual ponemos esa función o no, porque, digamos, no aplicaría para esta. No aplica. Ustedes pongan la función de la jeringa que compraron. Ok. Sí, por ejemplo, yo tengo esta que es como la típica de administración de insulina. Y tengo esta otra, es una de mayor capacidad. Ok, que estas ya empiezan a ser más bien para extraer líquidos o fluidos del cuerpo, porque es muy grande. Entonces, dependiendo de la que tengan, ustedes decidan cuál, o también porque podría ser para uso veterinario, es decir, esta es como para inyectarle sí penicilina a un caballo. Profe, y otra cosa, cuando se me gastaron los pilots de dibujo, yo tuve que usar una jeringa para inyectarle alcohol, pero la usé sin aguja. ¿Eso cuenta o en este caso no? No entiendo la pregunta, lo que te estoy entendiendo es que si cuenta inyectarle alcohol a un pilot. Sí, pero digamos sin tomar en cuenta la aguja, porque no utilicé la aguja para inyectarle, sino nada Digo, más como la parte de plástico. Podría ser más específica, no entiendo la pregunta. Y si ese caso cuenta, aunque no haya usado la aguja. Las jeringas inyectables están diseñadas para meter líquidos en un pilot. No, pero se puede utilizar para eso. Listo. No, eso contesta la pregunta. Estamos investigando una jeringa de inyectables. La jeringa sirve, o sea, está diseñada con la intención de inyectarle alcohol a un pilot. ¿No? Entonces, no. Ok. Esa es como una función paralela, profe, a lo que estamos haciendo, ¿no? Esto que acaban de mencionar es ¿cómo se llama? Una función incidental. El objeto no está diseñado para eso, pero también sirve. Pero entonces, en nuestro análisis no cabe investigarlo porque ¿de cuál es la posibilidad de que alguien vaya a la farmacia a comprar una jeringa porque tiene que inyectar un pilot? ¿Sí comprenden? Que lo que pueda facilitar una cosa no quiere decir que debamos meterlo en nuestro estudio, a menos que sea algo que facilita, sí sea tan frecuente que deba pensarse como un valor añadido del proyecto. Vean, para que entiendan el concepto. Entonces están en la casa, tienen que pegar un clavo, poner un clavo en la pared y no encuentran el martillo, pero sí encuentran el alicate. ¿Qué hacen? Usar el alicate. Sí, exactamente, golpear con el fulcro, con la parte donde está el eje del alicate, que sí se puede, porque los alicates son suficientemente sólidos y pesados para dar los golpes, ¿cómo se llama? Que se necesitan para introducir el clavo, pero el alicate no está hecho para clavar. Entonces, que se pueda utilizar para eso no quiere decir que yo tenga que ponerlo como una función del objeto, no es eso, el objeto está diseñado para otra cosa, que pueda servir o que pueda brindarme otros beneficios es historia aparte. ¿Ok? Y en este caso, como les dije desde el principio, recuerden, la clave está ahí. El objeto está diseñado para algo que, vamos a ver, que lo obliga a estar encapsulado. ¿Alguien ya mencionó la función del empaque? Eso pensaba hacer, profe, pero no sé cómo ponerla. De la tapa. ¿Cómo? De la tapa. No, del empaque de la jeringa. Profe, uno mencionó estar estéril, pero no lo define exactamente. Así como lo dijiste, puede ser, ponelo. Y no, si ahí lo puso alguien. Sí, ahí lo puso Yo alguien. lo puse. Sí. Sí, es que yo no logro ver qué ponen porque a mí me quedan los cuadritos más o menos como de 5 milímetros de lado
Y cada vez que escriben me tapan toda la pantalla. Evitar que la aguja se ensucie también está. Perfecto, muy bien. Profe, yo Tenemos podría poner una inferencia. Por el momento sí. Después podemos evaluar si eso es una función o no lo es. Ok. Vamos a ver cómo lo escribo. Dale, dale. En esa nota que tenés que acabas de poner entre paréntesis, brindar superficie de agarre. No va a ser así exactamente, pero va por ahí el sentido. Entonces, como para ir puntualizando como por dónde anda el tema. Ok. Ok, chicos, tenemos por el momento poquitas funciones. Vamos a ir desarmando esta cosa. Entonces, ok, ya tenemos anotado alguna función que hable de para qué sirve esta parte. Voy a utilizar un lapicero para señalar esto. No sé. Verifiquen si tenemos ya anotado para qué sirve la parte superior de la jeringa. La parte superior del pistón. Yo creo que no, profe, pero no es como un antideslizante como el de la rasuradora. O sea, la textura. Sí, pero yo no me refiero solo al... Vamos a ver, en este momento anota esa parte, pero es lo que acaban de poner, ¿no es cierto? Usted se refiere al área para poder presionar. Eso, muy bien. ¿Cómo expulsar el líquido? Impulsar el émbolo, profe. No, eso no lo hace esto. Eso lo hace esto. Esto no impulsa el émbolo. Al émbolo le impulsa Entonces, proporcionar una superficie. Bien, para impulsar el émbolo. Exacto, bien, bien. Y también hay que mencionar esto de la texturita. Esa es la que me refería en la nota pasada, profe. Sí, eso es... Profe, ¿puedo mencionar como el plástico que cubre la aguja, que la protege? Exactamente. Y ese plástico, vamos a ver, ya que introdujiste el tema, ¿para qué sirve? ¿Qué estás viendo en este momento? De ahí, protege de que uno no se punce. Muy bien. ¿Para qué más sirve? Y para que se mantenga limpia. Muy bien. ¿Y para qué otra cosa sirve? También para que la aguja no se rompa. Sí, eso. Muy bien. Bien, para que no se doble. Muy bien. ¿Para qué más sirve? Hay una más al menos. Para contener el líquido, ¿no? No, porque el líquido no se pone aquí adentro. De hecho, sería incorrecto poner líquido dentro de esta cosita para meterlo después en la, ¿cómo se llama? En la jeringa. No, lo que tal vez no están viendo porque está ya contenido en una idea, es que después de que yo utilizo esto, sirve para ponerla y evitar que se infecte. ¿Comprenden? ¿Cómo? Ven. Una de las funciones que me dijiste es precisamente evitar que uno se punce. Estoy de acuerdo. Ahora, evitar que uno se punce se puede ver desde dos momentos diferentes del proceso de inyectado.
¿ok? El primero, cuando yo lo quito y ella todavía está inocua. En ese momento yo me punzo y solo me voy a punzar y no hay mayor problema porque es la primera vez que está siendo utilizada, ¿ok? No hay ningún otro líquido en ella. No fue inyectado o no fue utilizada en alguien más, me puncé yo. Una vez que yo me punce, eso la inutiliza. Tengo que desecharla y utilizar otra, ¿ok? A menos que yo me quiera inyectar a mí mismo. Y a pesar de eso también es incorrecto, ¿ok? Entonces, la primera función es evitar que yo me punce, digamos, durante todo el proceso de manipulación. Pero después de que yo ya inyecté a alguien que es sospechoso de COVID, de tener SIDA, de tener hepatitis B, esta aguja ya está infectada, ¿ok? Con cualquiera de las enfermedades que mencioné anteriormente. En ese momento es súper trascendente que esta aguja no punce ni a mí ni a nadie, ¿ok? Por tanto, esta capita sirve para volverla a poner y evitar la propagación de la enfermedad posterior al uso de la jeringa. ¿Sí me explico? Sí, profe. Sí. Sí, profe. ¿Sí? Entonces, lo que hay que poner como función es evitar la propagación de la enfermedad, o evitar una propagación posterior. Profe, Sí, estoy notando, me cuesta un poco, pero ay, ya casi lo desarmo. Entre lo que propulsa el émbolo y el hule, hay como una forma que conecta al hule. Ajá, sí. Sí, es correcto. Y tenemos que desarmarla porque estamos viendo cómo funciona. Esta formita sirve para algo. Ese algo para lo que sirve es la función. Ok, profe, digamos, en este caso sería unir, ¿qué puedo decir? El pistón con el hule. Sí, pero eso se vuelve un poco difícil. La función es brindar agarre vamos a ver, ¿cómo llamarle a esto? Al sello. Esto podría llamarse sello. Ok. Profe, digamos, podríamos hacer como un diagrama y ponemos como externa, digamos así, en la parte como general y señalar cada parte y después como poner uno con las partes desarmadas. Exactamente. Y les recomiendo buscar, como este es un objeto súper diseñado, súper estudiado, debe de tener cada pieza su nombre. Entonces, imagino que fácilmente pueden encontrar la nomenclatura en internet. Ok. Y podríamos poner como ahí mismo la función. Digamos, como señalar y no sé, es que, bueno, el plástico protector y ponemos ahí, protege de tal y tal cosa. Señalamos al otro lado, no Exacto, sé. ya. Eso forma parte, digamos, del instrumento que ustedes van a utilizar para la recolección de datos. Dentro del informe se les pide en la primera parte, la primera instrucción es ¿cómo se llama? Describirla y presentar una ilustración de la jeringa. Entonces, ahí se les está pidiendo que mencionen cómo se llama cada componente y que le pongan una numeración para las referencias. Pero eso que me estás proponiendo sería muy útil en la parte de recolectar la información para poder construir sea el mapa o sea el diagrama o el árbol. Ok. Creo que la ilustración esta vez también tiene que ser a mano. No. Ilustraciones de la jeringa, no, podemos utilizar fotografías. Ok. Profe, el aire que tiene como el empaque antes de abrirse influye en algo. El empaque, vieras que no sé, la verdad no sabría decirte si el aire tiene alguna función dentro de todo esto. Imagino que, o sea, que podría brindar amortiguación o algo así, pero sería bueno verificarlo, es decir, buscar un poquito de bibliografía al respecto. Ok. De hecho, es probable que si sirve para algo, un médico sepa. Ok, chicos. Profe, ¿Sí? la
la forma cónica del hule tiene una función, ¿verdad? Para algo, pero no determino todavía como... Listo. Sí. Ajá. Notan, el extremo de la jeringa también tiene esa forma de embudo. Ajá. Ok, es para provocar la máxima salida de líquido que sea posible. Ok. Sí mencionaron, vamos a ver, algún post-it que hable de la graduación. Me parece que sí, profe. Ya ahorita termino de redactar esto y se lo muestro. Hay varios que Tranquilo. dicen medir medicina o algo así. Perfecto, muy bien, perfecto, perfecto. Ahora, en la tapita, todas tienen una textura. ¿Hay alguna post-it que hable de la textura de la tapita? ¿O de la función de la textura de la tapita? Sí, yo creo que por ahí lo vi. Perfecto, muy bien. Ahora, voy a ver la aguja directamente. ¿Hay algún post-it que hable de la punta y de su filo, de sus funciones? Sí, profe. ¿Qué dice? Bueno, el que yo creo que se refiere y a la aguja en sí es como dice corte mínimo para penetrar. No sé si corte sea la palabra exacta, pero dice eso. Se está refiriendo, en realidad la función es penetrar la piel. Ujú. Ok, muy bien. Ahora, ¿hay algún post-it que hable del hueco de la aguja? ¿Para qué sirve? Creo que yo estaba pensando en eso, que es como, o sea, no es como un cilindro, sino tiene como una parte más larga que la otra. Pero no soy muy segura, pero pensé que seguro es como para entrar mejor en la piel o algo así, supongo. Ajá. Digamos, la forma que tiene es precisamente para provocar que tenga una punta muy afilada para que no desgarre la piel cuando entra, ¿ok? La piel, el músculo, lo que sea que tenga que penetrar. Y los bordes son afilados para que vayan produciendo el corte, es decir, la punta está hecha para que no desgarre y el filo de los lados para que cuando va penetrando igualmente corte de una manera muy pulcra y no desgarre fibras, porque eso aumenta el dolor percibido. De hecho, de una inyección normalmente las agujas no son lo que duele, sino el líquido que se deposita después. ¿Ok? Pero yo me estoy refiriendo más bien al huequecito, al canal. ¿Para qué sirve el canal? Para insertar líquido. Eso, muy bien. Para insertar, más bien para trasladar el líquido. Y en el interior del conjunto, la diferencia está acotada básicamente por contenido en forma. Aquí simplemente tenemos como ese volumen, que es que estoy cambiando el volumen de la región por el volumen de los lados. Ahora, Y la primera sección ¿notan? No sé si pueden verlo porque mi imagen es muy chiquitica, pero aquí estoy señalando unos pequeños soportes que tiene la aguja. ¿Los notan? Verifiquen las propias. ¿Para qué sirven estos soportes? ¿Cuáles soportes, profe? Profe, estoy intentando señalar, pero tengo problemas de enfoque, por supuesto. En la aguja, justamente en la parte que hace transición entre la aguja y el cuerpo de la jeringa, hay unos soportes. Son estos de aquí. Profe, ¿Para qué sirve? ¿Sí? eso será para unir a la tapa, Para que la aguja no para se la tapa quiebre. quede sellado. Exactamente, sirven para unir la tapa. ¿Sirve para qué? Perdón, profe.
Para esto, permíteme, ya te voy a mostrar. Para permitir la unión con la tapa. Y hablando por dentro, ¿Perdón? ¿no podríamos decir que toda esa sección de ahí que está como cubierta en plástico, que también tiene aguja, no sirve como para evitar que la aguja se mueva y evita que todo eso? Brinda soporte o brinda estabilidad a la aguja. Y sí, efectivamente también sirve para eso. Profe, y la tapa tiene como un pequeño relieve interno. Me imagino que eso también va junto con la función de unir a la tapa. Esta Es sería correcto. unir al ¿cómo se puede llamar? O sea, para ver. Dice que se llama pivote. A la parte Ok. que está. Entonces lo llamamos así. Quiero que noten algo. Vean que la observación que estamos haciendo es muy parecida a la que hay que hacer en un análisis morfológico. Nos estamos fijando en las formas para ver qué hacen. Y eso son las funciones. Quiero que noten eso porque el trabajo de la siguiente semana, es decir, la próxima semana se entrega este y la siguiente semana hay que hacer un análisis morfológico pero centrado en la función. Ok, mi aguja justo aquí en la transición entre la parte de plástico y la parte de metal tiene como un plástico blanco. ¿Cuál es la función de esto? Para que la aguja no se zafe. Lo pega, lo sella la aguja y permite que no se zafe, hay que ponerlo. No solo, o sea, sirve para eso, para que permanezca unida, pero también para evitar que se salga líquido, porque si aquí hay una filtración, esto no funcionaría. Ya, lo logré. Profe, también noté que el pivote tiene en la parte inferior una superficie ovalada, que cuando yo la pongo en la rosca del embudo, de la forma de embudo que hay en la jeringa, permite la unión. Ok, entonces es algo que hay que anotar. Ok. Okay, también chicos, con esa parte se le puede cambiar la jeringa. Bueno, sí, ahí. La aguja. Con que la aguja. Sí, que eso en algunos modelos va a ser importante porque hay algunas jeringas que sí están diseñadas para que solo se deseche la aguja. La que vamos a tener nosotros es desechable 100%. Ok, ahora chicos, ya tenemos, digamos, suficientes funciones. Puede ser que hagan falta y eso va a ser parte de su tarea. En este momento me interesa que hagamos la agrupación por afinidad, porque es como la primer parte de la tarea y lo común a ambas técnicas. Entonces, la intención del día de hoy es que tengamos esa agrupación de funciones por afinidad. Todavía falta, es decir, esto todavía hay que verlo con ojos más clínicos. Como vieron, hay que ver hasta el último detallito, hay que desarmar, hay que ver cómo se unen. Si hay pegamento, ese pegamento sirve para algo, hay que anotar esa función, a menos que ya esté registrada, y así sucesivamente con cada parte, con cada pieza, con cada componente, por mínimo que sea. Ok, procedamos entonces, o procedan ustedes más bien a hacer el diagrama de afinidad. Y si lo agrupamos, no sé qué piensan ustedes, si lo agrupamos como por función de cada parte.
Sí, hay varios criterios de agrupación. Ahora, chicos, va a haber una parte en donde hay una función que está presente en varias, o sea, más bien, vamos a ver, una función en la que intervienen varias piezas, por ejemplo. Entonces, no se fijen en las piezas, fíjense solo en las funciones, agrupen por funciones. Brindar inocuidad es algo que está referido, por ejemplo, o mantenerla estéril, que para el caso es lo mismo, está referido principalmente al empaque primario que tiene al principio y referido al, ¿cómo se llama?, a la tapita de la aguja. Sin embargo, la función de ambos es la misma, a pesar de que sea un empaque, digamos, externo y que sea también una tapa completamente diferente, pero sirven para lo mismo. Por tanto, la función ya está resuelta. Ok, listo. Chicos, paren un toquecito. Paren un momento, porque estoy viendo dos papelitos que no deben estar, o sea, que no están relacionados ni deben de estar cerca, que son el que dice evitar que se quiebre y estar estéril. ¿Son la misma función? Sería la función de proteger, profe. Ahí, vean, es que hay un detalle. Evitar que se quiebre y estar estéril, parece que ambas están referidas a la capuchita, ¿ok? Al protector de la aguja, al cobertor de la aguja. Pero no estamos agrupando por componentes, sino por funciones. Y evitar que se quiebre es una función muy, muy diferente de estar estéril. Por tanto, no pueden siquiera estar cerca, son diferentes. Asegúrense de estar agrupando por funciones y no por componentes. Oh. Un truco que me aprendí aquí en el Jamboard es que si aprietan Shift, la línea la hacen recta, por aquello. Nice. Tengo una duda. Aquí, ¿Sí? bueno, en esta zona, bueno, solo tengo que para mover un poco al profe. En esta zona está medir, 2 de medir, Ajá. me parece que 2 de contener
Una Medir y contener, contener son cosas diferentes. ajá, suministrar y transportar. Listo, vean. Todas ellas están relacionadas, según parece, por el cilindro, no sé cómo llamarle a esto, no sé cómo se llama, digámosle vástago, ok, principal. Pero que estén todas físicamente en el mismo lugar no las hace agrupables porque no estamos agrupando por componente, sino por función. Olvídense de dónde están. Todo lo que diga contener va junto, todo lo que diga unir va junto, todo lo que y así sucesivamente, ¿ok? Ahora, esto en esta primera instancia, eso no quiere decir que van a funcionar al 100%. Profe, estas tres que dicen suministrar y extraer, son cosas opuestas, pero las hace la misma parte de la jeringa. Sí, Al ser ok. opuestas, se separan, ¿no? En esta primera parte se pueden separar, sin embargo, ya a priori sabemos que esas son funciones que están relacionadas porque son la misma función para el derecho y al revés. Ok. Por aquello, hay una que se repite, voy a eliminarla. Ok, chicos, vean. Hay una función ahí que se llama unión pivote tubo. Eso parece más bien que está describiendo un componente. ¿Cuál es la función? Evitar que el pivote, ¿cómo se puede decir esto? Lo que brinda es como sujeción. ¿Sujetar qué? El pivote del tubo. La rosca que tiene el tubo que almacena el líquido, sí, evita que el pivote Esta rosca. caiga. Ajá. Evita que el pivote caiga. O que se desprenda con facilidad. Entonces da una Entonces, estabilidad, ¿no? la función es sujetar el pivote. Perdón, profe. Es decir, la función no es más bien sujetar al pivote. Sí. Listo, si ya tienen una primera aproximación, entonces vean al interior de la afinidad cuál es la función, digamos, principal que está, ¿cómo se llama? Que se está cumpliendo a través de todas esas funciones que están dentro del diagrama de afinidad. Y pónganle nombre con un post-it de diferente color. Profe, tengo una pregunta. Decime. Ahorita estaba viendo un video de cómo usar una jeringa. Y digamos,
está en la parte en la que está extrayendo el medicamento, pero dice Ajá. que cuando lo hace se mete aire, entonces hay que darle como pequeños golpes con el dedo. Eso sí lo tenemos que incluir, ¿no? Sí. O sería más como en el morfológico, No, y la poner que pregunta sí. La pregunta es, ¿hay alguna parte de la jeringa que facilite la salida de ese, o sea, que esté diseñada específicamente para facilitar la salida de eso? Creo que no. Entonces, no. Recordá que en este momento nuestra mirada está en las funciones. Y eso que estás mencionando es muy importante en el proceso de uso, sin margen de duda. Pero en este momento nuestra mirada no está en el proceso de uso o en la interacción usuario-objeto. Está más bien en las funciones que él cumple. Hay algunas, vamos a ver que la jeringa sí tiene contempladas. Por ejemplo, en el caso del diámetro de la aguja, es pequeño no solo porque tiene que penetrar la piel, sino también para disminuir la cantidad de aire que ingresa al sistema, porque es imposible que no entre aire. Entonces, cuando se va a inyectar, lo normal es que se llene la jeringa, ¿verdad? Hasta un poco más de la cantidad que se necesita, porque después viene este proceso de golpearla para hacer que suba el aire y poder sacarlo para que no haya burbujas en el torrente sanguíneo o en una inyección intramuscular. Ok. Listo. Ahora, chicos, agarremos, porque ya nos quedan solamente 10 minutos, la función grande, insertar líquido, que tiene 4 post-it en este momento. En esa entonces, veamos cuál es la lógica del cómo y el por qué. ¿Cómo se inserta líquido? Empujando la... No. Aplicando succión por la aguja. Ok. Esto es... Sí, hay que redactar mejor la insertar líquido, porque yo lo vi más bien como insertar líquido a la persona. Y Eda ya lo está viendo como insertar líquido al cuerpo de la, ¿cómo se llama? De la jeringa, lo cual de la interpretación cabe en los dos sentidos. Entonces, tal vez la función debería llamarse insertar, expulsar líquido. Es que ahí ya está la parte de extraer líquido, que creo que ahí sí se referiría más como digamos, a ingresar el líquido al objeto, a la jeringa. Ok, listo. Entonces, continuemos con insertar y extraer líquido. Entonces, insertarlo a la jeringa. ¿Cómo se inserta? Bueno, primero como jalando es que no sé cómo se dice, lo que está en el centro para crear un vacío. Sí, listo. Y está bien, así se hace físicamente, pero no estamos redactando las instrucciones. ¿Cuáles son las funciones? Cortar la zona de la piel para extraer el líquido, ¿no? Bueno, para insertarlo, perdón. La zona, perdón, ¿cómo es el asunto? Cortar la zona para que ingrese la aguja. No. Vean, no estamos pensando en el proceso de uso, sino en las funciones de la jeringa, ¿ok? No estamos pensando en que hay que meter esto después en un líquido para que pueda meterse el líquido. No. Lo que necesitamos saber es cuáles son los procesos que hay dentro de esto para que pueda entonces insertar y extraer el líquido. ¿Qué tiene que suceder para que se inserte? Supongamos que ya esto está, digamos, metido con aguja en el líquido. Ahora sí, después de eso, ¿cómo se inserta el líquido? Generar succión, profe.
Generar succión, ok, perfecto. Ese puede ser el paso que sigue. Podría ser. Entonces, insertar y extraer líquido, generar succión. Después, ¿qué sigue? ¿Cómo se genera succión? Jalando como la tapita. Bueno, la... No, pero ese es el uso. Ocupamos funciones. Recuerden que esto no es un manual de usuario, no estamos enseñándole a alguien a inyectar, estamos declarando las funciones y jalar la tapita no es una función. Es que, profe, lo que a mí me llega a la cabeza es generar fuerza de succión, pero es lo mismo que generar succión, ¿no? Listo, en algún lado tenemos que aplicar una fuerza. Esa es una de las funciones que está relacionada entonces con insertar y extraer líquido, pero todavía no tenemos certeza exactamente en qué orden va. Por eso en este momento yo no me atrevería a ponerla exactamente en una posición específica. Y es que es muy difícil, digamos, cuando les tengo que explicar desde el teléfono celular y yo no puedo interactuar con ustedes. Vamos a ver. Recuerdan que les dije, bueno, a los que han recibido ya la lección de esta semana, que es muy importante que conozcan los principios físicos. Mucho de esta parte de insertar y extraer el líquido se explica o se entienden las funciones a partir de los principios físicos involucrados. O sea, es necesario que sí los conozcan para que entiendan, ok, hay que aplicar una fuerza, sí, perfecto. Aplicar fuerza de empuje, sí, hay que aplicar fuerza de empuje, ok. La fuerza de empuje, entonces, ¿cómo se brinda o cómo se aplica? Brindando una superficie de apoyo a la persona. ¿Cómo se brinda superficie de apoyo? Y ahí llegamos al componente, dando una superficie, y ya está, listo, ahí acaba. Ahora, eso no explica todavía cómo se inserta y extrae líquido, o sea, hay que hacer una segunda ramita dentro de insertar y extraer líquido que explique propiamente cómo el líquido es ingresado a la jeringa y cómo puede ser posteriormente expulsado también. En este momento todos tienen un signo de interrogación en la cabeza muy grande, ¿verdad? Sí, señor. Con una W, una T y una F, además. Les dije que esto era complejo. Entonces, para insertar y extraer líquido necesitamos aplicación de una fuerza, sí, por supuesto. Necesitamos también generar un vacío. Necesitamos también brindar un espacio de almacenamiento. O brindar espacio para el líquido, porque sin líquido no podemos insertar y extraerlo. Y en este momento quedaron todos en neutro. Profe, a mí me acaba de llegar un momento de iluminación, no sé si es porque yo traiga luz encima mío, pero técnicamente uno podría, profe, por medio de los post-its que describen todo el conjunto de funciones, empezar a ligarlos de forma que se respondan entre sí. Exactamente, que sigan la secuencia del cómo y el por qué. Ok, chicos, yo tengo que finalizar aquí porque, por supuesto, tengo que almorzar porque tengo clase a la 1, pero el principal motivo es la batería de mi celular, es decir, la necesito para la clase de la 1. Vean, vamos a hacer lo siguiente, la próxima semana vamos a tener un segundo webinar para continuar con este tema, pero no se detengan, continúen trabajando. La principal dificultad con la que se van a topar es que van a empezar a redactar no funciones, sino procedimientos de uso, ¿ok? Cosas como jalar el gatillo, o cosas como, sí, como jalar el pistón hacia atrás, y eso no es una función, es una acción. Lo que hay que decir es cuál es la función, y la función es lo que queda encubierto por esa acción. Y lo que hay que hacer, digamos, o lo que uno está logrando cuando jala el pistón hacia atrás, es generando un vacío. ¿Cómo se genera un vacío? A través de la diferencia de presiones entre lo interno y lo externo, pero para eso necesitan dominar un poquito los principios físicos, ¿ok?
Y de esta manera van a determinar un poco más fácilmente las funciones. Por el momento ya tienen una buena base para trabajar. El diagrama de sistemas y subsistemas es un poco más fácil de hacer porque dependen, digamos, no dependen de la determinación de las funciones y de su interrelación, solamente de las funciones generales. Ese podrían empezar a plantearlo con mayor independencia del diagrama de funciones. Entonces, próxima semana vamos a tener otro webinar para trabajar más el tema de árbol de funciones y en consulta podemos trabajar el diagrama de sistemas y subsistemas. ¿Está bien? Ok, profe. Está bien, profe. Bueno, chicos, los voy dejando porque de verdad me preocupa la batería por la clase de más tarde y no ha vuelto la luz hasta este momento. Nos vemos entonces la próxima semana. Yo les aviso mañana qué día tenemos el webinar, probablemente el día lunes. Ok. Bueno, Gracias. Chicos, que estén muy bien. Un gusto. No, profe, igual. Gracias, profe. Gracias, profe. Lamento mucho la eventualidad. ¿Será que, profe? Ojalá vuelva a electricidad pronto. Espero que le regrese pronto la luz. Sí, profe, gracias. Recuerde revisar la grabación. La grabación sí va a quedar porque esa es automática, no depende de mi electricidad, eso lo hace el servidor. Ok. Ok, Ok, profe. Bueno, profe. nos vemos, que estén. Chao, chao. Hasta luego, profe.